con corbatas y tacones. En el día de hoy tenemos una edición especial con un invitado de lujo, un tema explicado de la mano de un experto del cual ya procedemos a invitar. Gracias por compartir con nosotros en esta cata jurídica especial. Ya invité a nuestro invitado de lujo. Vamos a esperar que acepte la invitación. Mientras tanto, les voy señalando que hablaremos en el día de hoy. Hoy vamos a conversar nada más y nada menos sobre la legitimación de como lavado de activos. De la mano de este caballero que ven ustedes en pantalla, es nada más y nada menos nuestro admirado, el doctor Alexis Cova, que nos da el lujo de compartir, de pertenecer a nuestra familia de cata jurídica con tacones y corbatas. Bienvenido, doctor, a su espacio. Antes de que nos salude, quiero señalar que ese hombre que ustedes ven ahí es un experto en materia de legitimación de capitales y delincuencia organizada. Un tema sumamente serio que no puede hablarlo cualquier persona porque puede generar algún tipo de confusiones, y invitamos en cata jurídica a un especialista en el área. El doctor Cova tiene una experiencia y trayectoria en lo que constituye en el área judicial. Fue fiscal del Ministerio Público de Legitimación de Capitales, ejerciendo otros cargos importantes. Es miembro de la Sociedad Templaria de Venezuela y es actualmente el director del escritorio jurídico Cova y Asociados. También es importante señalarlo que el doctor Cova es conferencista, articulista y, por supuesto, en el día de hoy y desde hoy, invitado de lujo y perteneciente a nuestra familia de cata jurídica con tacones. Doctor, bienvenido a su espacio y a su casa. Buenas noches, María Alejandra. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, saludos a ti, a la doctora Esther. Gracias por la invitación. De verdad, grato compartir por esta vía, tiempo sin compartir, más allá de nuestra trayectoria en la institución que ambos transitamos, pero agradecido por estos espacios, de verdad que sí. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Bueno, muy orgulloso y a todas las... de aceptarlo, como estaba diciendo el doctor José Luis ahorita. Alexis es un gran conocedor del área, y le digo, si lo supiera yo, que realmente conoce muy bien el área. Bienvenido, doctor, y es verdad, mucho tiempo sin verlo, pero siempre el conocimiento une a las personas que queremos hacer las cosas bien, y por ende nos sentimos muy orgullosos de que pertenezcas a nuestra casa. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer esa estima tan alto que me tienen con respecto a la materia. Humildemente vengo más un conversatorio para tener una retroalimentación y de un tema importante, no solo desde el punto de vista jurídico, sino como país, ¿no? Y ya veremos por qué. Y bueno, para empezar, antes de empezar, saludo a toda la audiencia, y como te dice, bueno, hablar de legitimación de capitales. Yo quiero antes de todo arrancar, aquellos, entiendo que hay muchos conectados que saben de la materia, que están familiarizados, quizás hay oficiales de cumplimiento, quizás hay personas de una u otra manera ligadas, pero quizás otros no están tan adentrados en la materia, porque es una materia muy especialísima, empezando por eso, ¿no? Y sumamente compleja. Entonces, lo primero que yo quiero, antes de entrar en el contexto, es decirle a la audiencia que cuando hablamos de legitimación de capital, esencialmente hablamos de delincuencia organizada, ¿no? La legitimación de capitales per se tiene un influjo tanto de lo externo a lo interno, ¿no? Es un delito transnacional, traspasa la frontera, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, inclusive se habla de que es una expresión de la mutación de la delincuencia común a esa delincuencia compleja, que cada día prolifera más, ¿no? En virtud de ello, obviamente, los estados se han visto en la necesidad de adecuar sus legislaciones internas, pero como lo estoy diciendo, con un influjo, con una influencia externa grandísima. Específicamente tenemos que hacer referencia, aunque sea someramente, a la hora de la Convención de Viena, ¿no? La Convención contra el Tráfico de Drogas. ¿Por qué? Porque anteriormente, estamos hablando del año 88, 89, una vez que la Convención es adoptada por los Estados miembros de Naciones Unidas, porque todas estas convenciones nacen en el seno de Naciones Unidas, se tenía la legitimación de capitales como un delito únicamente exclusivo ¿de qué? Del tráfico de drogas, un delito subyacente del tráfico de drogas, ¿verdad? Pero bueno, obviamente la delincuencia, el fenómeno delictivo muta, igualmente muta las legislaciones. Viene un fenómeno lamentable para lo que es la comunidad internacional previo, las Torres Gemelas en su momento,
y viene aparte de la proliferación de armas de destrucción masiva. En el 2002 entramos con en el 2000 entramos con la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional dijo, un momento, ya no es un tema nada más de narcotráfico, hay una serie de gamas de delitos complejos, subyacentes o bases, como se le denominan algunos, que son precisamente propicios para la legitimación de capitales o de activos, ¿no? Y entonces entramos en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, esa que conocemos como delincuencia organizada, y que a nosotros como país dio origen de nuestra primera ley orgánica contra la delincuencia organizada en el 2005, ¿okay? Que se llamaba solamente Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ¿okay? Da pie a eso, y obviamente ya los delitos como la trata, tráfico de armas, secuestro, extorsión, contrabando, la legitimación autónoma como tal, ya sin necesidad de demostrar el delito subyacente o base, ¿okay? También se insta a los estados a tipificarla en su legislación. Entonces vamos mutando, vamos teniendo un cuerpo legislativo al interno, si se quiere, un poco más robusto, a nivel internacional también, porque luego del 2002 viene entonces lo que es la Convención de Nueva York, no vamos a hablar de eso, pero es la Convención de Nueva York contra el terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Pero también entonces en el 89 viene el GAFI, sale el GAFI, ese grupo de los 7, y en el 90 entran las 40 recomendaciones, y aquí entonces sí vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque las 40 recomendaciones del GAFI, en el año 90, las primeras 40 recomendaciones han venido obviamente mutando y teniendo ciertas actualizaciones en el devenir del tiempo, son producto precisamente un reflejo de esa comunidad internacional preocupada por esas empresas criminales y ese flujo de dinero que de una u otra manera iba de estado a estado, de jurisdicción en jurisdicción. Recordemos que en esos tiempos todavía lo que eran las jurisdicciones de baja imposición, conocidas como simple y llanamente como jurisdicciones de se me fue ahorita la palabra, ahorita la agarramos, que son utilizadas para la legitimación de capitales, ¿okay? Que simplemente son de baja imposición, no estaba regulada de manera como está regulada ahorita, igual que el secreto bancario. Si bien es cierto, las 40 recomendaciones son derecho blando, son law, vemos que en la actualidad ya no es así. En la actualidad los estados tienen que acatar de una u otra manera las recomendaciones que emite el GAFI, ¿okay? Entonces, para entrar en contexto, yo le quiero decir a la audiencia, de aquellos que nos están viendo, que el delito de legitimación de capitales primero es un delito doloso, ¿ok? Es un delito doloso, se requiere el conocimiento de que esos bienes o haberes provienen de una actividad delictiva, producto de la delincuencia organizada, y que pasan por 3 etapas. La etapa de la colocación, la estratificación y la integración en el sistema. Ok, colocación cuando se deposita el dinero, vamos a hablar en palabras coloquiales para que la gente entienda, en el sistema financiero. Una estratificación, que es el ensombrecimiento también, o la estratificación, cuando van a distintas cuentas. Estoy poniendo uno de tantos ejemplos. Y posteriormente, cuando se quiere enmascarar ese dinero, dándole apariencia de legalidad, como por ejemplo el sector inmobiliario, que es un sector muy sensible. ¿Ok? Se transforma ese dinero que ingresó para darle una apariencia de legalidad. Fíjate que, y me detengo en este punto porque es importante, porque en la ley de nosotros del año 2005 estaba previsto la legitimación culposa para los mortales como nosotros. ¿Ok? Era posible que una persona, por descuido, porque prestó su cuenta bancaria y no hizo lo que vamos a hablar ahorita como una debida diligencia, ¿ok? Era producto, la utilizaron, le engañaron y su cuenta fue utilizada precisamente para una de las etapas de la legitimación de capitales, como es la colocación y la estratificación. Y entonces era susceptible de ser reo, de ser investigado, de ser imputado por legitimación culposa. En el año 2012 eso cambió, ¿ok? Solamente los sujetos obligados, en este caso, las personas como los oficiales de cumplimiento, vamos a poner un ejemplo, de los sujetos obligados, sector bancario, valores, bingo, casinos, etcétera, son aquellos que son susceptibles de ser reos de legitimación culposa. ¿Ok? Porque como tú y yo sabemos, hay una posición de garante allí de evitar de que la institución sea utilizada para tales fines. Los demás, los mortales como nosotros, tienen que ser dolosos, y eso es un tema. Es un tema, porque uno lo ve en las investigaciones, en los casos ya prácticos, ¿no? Porque además que tú sabes muy bien, Alejandra, que la legitimación de capitales, los medios de prueba mayormente se empiezan con puro indicio. Prueba indiciaria es la reina en materia de legitimación, ¿no? Y entonces no es fácil, tienes que ir construyendo ese edificio
ese edificio hasta, por lo tanto, poder demostrar que una persona realmente conocida y que poseía, que tenía, que usó, en fin, todo lo que son los verbos rectores, que no vamos a entrar en esa gama tan amplia, porque pasó muy amplia, ¿ok? Ese dinero o esos bienes y haberes, ¿no? Todavía hoy la doctrina se discute si la simple posesión o el simple uso pueden ser parte, se acepta ya no, pero todavía hay un sector de la doctrina que todavía rechaza que la simple posesión o uso pueda ser reo de legitimación de capitales, precisamente porque no realiza ninguna de las etapas que ya hemos visto. Pero entonces, fíjense, vienen las 40 recomendaciones del GAFI, que nace precisamente en el año 90, ¿verdad? Y va teniendo una serie de mutaciones, ¿ok? 40 recomendaciones, después vienen nuevamente lo que viene con atinente a lo que es el financiamiento del terrorismo y últimamente lo que son los activos virtuales. ¿Qué pasa? El GAFI ha emitido una serie de recomendaciones, como dije, son los 40, y la primera que tenemos que tener en cuenta es precisamente esa primera, que es el enfoque basado en riesgo. ¿Ok? Como jurisdicción, como sujeto obligado, nosotros ya vamos a hablar, porque traigo acá algo muy puntual, que somos nosotros los abogados como actividad profesional financiera no designada, ¿ok? Como sujeto obligado, debemos aplicar o debemos hacer nuestra matriz de riesgo bajo un enfoque basado en riesgo, ¿ok? Y se debe tomar en cuenta, compañeros, muchas cosas, desde la jurisdicción donde estamos nosotros ejerciendo la profesión, por así, o está la institución, el cliente, política conozca a su cliente, donde debe ser completa, debe ser una política precisamente de documentación de quién es el cliente, cuál es su actividad financiera, si viene una jurisdicción de alto riesgo, ¿ok? De esos paraísos fiscales, que son las jurisdicciones de baja imposición, los llamados paraísos fiscales, ¿ok? Entonces, toda esa gama de recomendaciones tiene una finalidad que no es otra cosa que la de prevenir, obviamente, que los sistemas financieros, esencialmente, en principio, se usen para que las actividades criminales de delincuencia organizada transnacional lo utilicen para lavar dinero, legitimar dinero, lavado de activos, dependiendo del nomen juris, depende de la jurisdicción, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, está precisamente la debida diligencia, y obviamente, ¿qué pasa cuando hay esas señales de alerta, que también nos habla el GAFI, ¿no? Bueno, los sujetos obligados deben emitir, ¿qué? Un reporte de actividad sospechosa, ¿no? Entonces, aparte de ese reporte de actividad sospechosa, y que traigo aquí, yo sé que te va a gustar mucho, unos pequeños de nuestra Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, unas perlas allí sobre los reportes, ¿no? Esos reportes deben ser sustanciosos, ¿ok? Esos reportes de actividades sospechosas deben llevar unos parámetros. Cada unidad de inteligencia financiera, nosotros en la Unidad Nacional, tiene una circular o tiene unos parámetros para que los sujetos obligados obviamente plasmen allí una serie de situaciones, desde por qué considera que una transacción es inusual, ¿ok? O porque es sospechosa, son dos cosas muy distintas, ¿ok? Operación inusual y operación sospechosa son totalmente distintas. Una operación inusual no necesariamente tiene que dar origen a un RAS, a un reporte de actividad sospechosa. En otros países se llama ROS, reporte de operaciones sospechosas. Porque simplemente es algo que sale del parámetro normal en un momento determinado, en un pico determinado de esa actividad económica del cliente, y eso tiene que verse vinculado a otros elementos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una transferencia o una actividad sospechosa como tal, no inusual, perdón, sino sospechosa, ya estamos hablando de una operación estructurada y compleja, ¿ok? Que lleva una serie de pasos, de parámetros precisamente, que disparan esa señal de alerta, ¿ok? Porque podemos ver esas etapas que vimos, esa colocación, y después viene esa estratificación a varias cuentas, se unifica una sola cuenta, sale en efectivo, ¿ok? Y resulta que fue depositada en Caracas, pero fue a varias cuentas y le retiran efectivo. ¿Dónde fue? Fue en Apure, que es un estado susceptible de, ¿qué? De narcotráfico, de mucha delincuencia organizada, paramilitarismo, por ser frontera con nuestro hermano país Colombia, ¿no? Entre otras cosas. Pero entonces también tenemos a nosotros lo que nos interesa, esa actividad profesional no financiera designada. Señores, nosotros los abogados, ¿ok? Somos, primero, no solo de conformidad inclusive con nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, las normas del UNI, la resolución, la circular 083-2018, que es el sector financiero, pero están las demás, la de Sunaval, o sea, dependiendo del sector donde se desenvuelva, nos ponen en dos situaciones. Primera, como
clientes de alto riesgo, y ya vamos a ver ciertas qué circunstancias, pero también podemos ser sujetos obligados, tenemos la doble dualidad, bajo las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, el mismo Gafi tiene una recomendación, que es precisamente la recomendación número 22, 23, que hace referencia a las actividades profesionales no financieras designadas, en donde entramos nosotros. Pero hay otra gama de profesionales, como son los contadores, como son los administradores, como son los economistas, ¿ok? Dependiendo cada quien. Y esto es muy importante, porque yo tengo esta charla muchas veces con las personas que tengo la dicha y la oportunidad de darles, no clases, no, pero ser facilitador en algunos diplomados que yo doy, ¿verdad? Porque pegan el grito al cielo cuando yo le digo que somos sujetos obligados en ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando administramos cuentas en nombre de un tercero, un cliente, venta bienes inmuebles, cuando somos abogados que constituimos entramados societarios complejos como fideicomiso, por ejemplo, ¿no? Entonces pegan el grito al cielo, pero ya va, si yo entonces vendo una casa y compro una casa a un cliente, no, momento, tampoco así, o sea, porque si no, no pudiésemos ejercer la profesión de ningún tipo, ¿no? Somos sujetos obligados cuando en determinado momento realmente administramos, somos, vamos a decirlo así, nos otorgan un poder de representación y administración amplio de tal persona, ¿verdad? Y usted le va a movilizar sus cuentas, va a vender sus bienes, va a administrar todo lo que tenga que ver con esa persona, ¿ok? Usted allí es un sujeto obligado bajo ciertas circunstancias. Entonces, esas mismas políticas o esas mismas recomendaciones que ha emitido el GAFI, que lo tenemos nosotros en nuestra legislación, como política conozca a su cliente, una debida diligencia, un enfoque basado en riesgo, tenemos que aplicarla, María Alejandra. ¿Okay? Sé que no es fácil. De hecho, en jurisdicciones como en Europa, como en España, ya los escritorios jurídicos, ojo, escritorios jurídicos grandes, no quiero nombrar, pero digamos, un Becker y Mackenzie, que es un transnacional, un Garrigues en España, etcétera, tienen planes de programas de cumplimiento, de compliance, señores, programas de cumplimiento, ¿ok? Precisamente antilavado de activos, legitimación de capitales, y una de esas políticas, y aplican esas política conozca a su cliente, política conozca a su empleado. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados, cuando estamos en esa posición, tenemos que analizar quién es el cliente, cuál es la actividad económica que él realiza, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente de ahí va a depender esa matriz de riesgo que usted va a hacer en un enfoque basado en riesgo, ¿ok? Si ese patrimonio corresponde a esa actividad económica que él realiza, dónde están ubicados esos bienes que usted está administrando, dónde está ubicada esa cuenta que usted está administrando, cuál es la jurisdicción, cuál es el movimiento. Si usted le maneja, ya lo veremos que una de las alertas, de las señales de alerta que nuestra Unidad Nacional de Inteligencia Financiera con respecto a las actividades profesionales no financieras designadas, y no me quiero adelantar, señaló, es precisamente, por ejemplo, el cambio de accionistas en un tiempo corto, ¿ok? En una empresa. Eso no es que es ilegal, pero no es normal, ¿ok? Que usted cada 3 meses estén cambiando de accionista y compre y venda acciones. Eso es una señal de alerta, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros estamos precisamente regulados de una u otra manera. Antes estábamos solamente con las recomendaciones, pero vamos a ver ahorita más adelante el por qué ahora sí nosotros, Venezuela, y para los amigos quizás que están conectados que no son de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera nos emitió una circular, por aquí es el camino. Por eso tiene un porqué también, que lamentablemente no es tan bueno, pero bueno, a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, fíjate, yo traigo a colación acá una serie de puntos, sobre todo con respecto al RAS, ¿no? Reporte de actividad sospechosa de nosotros. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de tipología del año 2018, María Alejandra, nosotros tuvimos el último ejercicio de tipología nacional en el 2023, ¿ok? Pero en el 2018 hubo algo interesante, porque nuestra Unidad Nacional de Inteligencia Financiera señaló una serie de requisitos, pero también una serie de deficiencias en los reportes de actividades sospechosas. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque se están dando una serie y quiero conversar para que también se tengan en cuenta los abogados en ejercicio, se están dando una serie de situaciones en nuestros tribunales que realmente
como, si se quiere, como estudioso en la materia o como una persona que de una u otra manera, como tú mismo lo dijiste, maneja la materia dentro del Ministerio Público y me he dedicado, si se quiere, un poco a ello, me llama la atención, por no decir que me asombra, ¿no? Entonces, nuestra Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para el año 2018 dijo que los RAS debían responder a una serie de supuestos, ¿no? O sea, quién, qué, cómo y cuándo y por qué se emite el RAS. ¿Okay? O sea, cuando se hace un reporte de actividad sospechosa, debe englobar una serie de situaciones, porque de ahí precisamente deviene que el informe de inteligencia financiera, el informe financiero, que es el que en teoría llega al Ministerio Público para que el Ministerio Público decida si abre o no la investigación. Recordemos que el RAS no es una denuncia, ojo con eso, ¿ok? Es un reporte, no es una denuncia. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Simplemente es un reporte que el sujeto obligado hace porque estimó que habían elementos para que se analizara si esa actividad es proveniente o no de una actividad delictiva de delincuencia organizada, pero tiene que ser fundada. Entonces, ¿quién realizó la actividad sospechosa? El sujeto obligado, o sea, la unidad de prevención contra la legitimación de capitales, quienes son los que hacen, y pasan al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento luego le da el visto bueno para el RAS a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, ¿ok? Debe decir, ¿quién realizó la actividad sospechosa? ¿Quién es la persona? Bueno, pongamos, me voy a poner ejemplo, Alexis Cova, identificación, quién la activó, dónde la activó, ¿no? ¿Qué técnica o mecanismo utilizaron para llevar a cabo la actividad sospechosa? ¿Ok? Recordemos, y fíjense una cosa, que los mecanismos son aquellos vehículos que se utilizan para realizar la actividad de la legitimación de capital. Ejemplo, las instituciones financieras, ¿ok? Las estructuras societarias, por ejemplo, ¿ok? Y recordemos que hay empresas de maletín, empresas de maletín, empresas que son de pantalla, ¿ok? Son empresas, las empresas de maletín son aquellas que están constituidas únicamente en su acta constitutiva, pero no tienen sede física, ¿ok? Y las empresas de pantalla son aquellas precisamente que sí existe la sede física, que son empresas que sí existen, que su actividad económica, pero es precisamente una pantalla, ¿ok? Se utiliza como un vehículo, como un medio para legitimar capitales, ¿no? Y hay una serie de cosas. Entonces, el oficial de cumplimiento o el departamento de previsión de legitimación de capitales, el sujeto obligado, cuando hace ese RAS, debe necesariamente establecer, dice la UNIF, no lo estoy diciendo yo, eso es lo que nuestra UNIF está plasmando y tiene lógica, decir qué mecanismos utilizaron, qué instrumentos utilizaron. Fue el dinero en efectivo, fue criptoactivo, fue cheque, tarjetas de crédito, fueron por proveedores activos, servicios activos virtuales, en fin, qué mecanismos utilizaron para ello. ¿Dónde tuvo lugar esa actividad sospechosa? Fue en una zona fronteriza, fue en Maracaibo, fue en Apure, fue transnacional esa transferencia, fue de un país de alto riesgo, precisamente una jurisdicción que está considerada alto riesgo, y por eso tenemos que tener en cuenta las listas del GAFI, si es la lista negra, la lista gris, dependiendo de las jurisdicciones, cómo estén denominadas. Y ya vamos a hablar de la lista gris porque no me quiero adelantar, pero estamos allí. Entonces, toda esa serie de situaciones tiene que plasmarla el sujeto obligado, ¿no? ¿Por qué el sujeto obligado emite el RAS? ¿Por qué emite esa actividad sospechosa? ¿Por qué considera? Ya eso es algo que tiene, es como cuando el juez fundamenta su decisión, ¿ok? ¿Por qué yo, sujeto obligado, emito el RAS? O sea, ¿por qué yo considero que esa transacción no es nada más, no es inusual, sino que es sospechosa, es compleja, es en tránsito, en fin, y debe ser una información completa? ¿Y por qué? Porque específicamente la resolución 083-2018, Alejandra, nos dice en el artículo 114 que eso debe ser completa para evitar falsos positivos, específicamente falsos positivos. O sea, obviamente el margen de error siempre va a estar, somos seres humanos, ¿ok? Somos seres humanos. Pero lo que nos dice la misma Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es que esa elaboración de ese reporte de actividad sospechosa debe ser lo más completo, ¿verdad?, posible, para precisamente evitar reportar a una persona que no está inmersa en un tipo de actividad delictiva, más allá de que nuestra propia legislación y legislación ordena o establece que, por ejemplo, la entidad financiera no puede avisarle a la persona reportada que ha sido reportada
no debe suspender relación comercial con la persona y no debería cerrarle, pero ya vemos que la UNIF ha hecho muchas, o la entidad bancaria ha hecho muchas veces lo contrario, cerrarle o movilización de cuentas sin la autorización de un tribunal, ¿okay? Pero obviamente se encuentran cierta deficiencia. Ahora bien, ¿qué pasó en ese ejercicio de tipología? Y ya voy a decir por qué lo traigo a colación, porque me pareció importante, ¿no? La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera no solo le dice al sujeto obligado, mira, estos son los parámetros que debes utilizar, ¿okay? Para elaboración de un RAS, y de hecho, actualmente se actualizaron lo que son las circulares con respecto a la elaboración de los RAS en todos los sectores, ¿no? ¿Okay? Eso para que lo tengan también presente. Ustedes lo consiguen ahí en la UNIF, se meten y ahí están colgados. Entonces, pero en el 2018, antes de que se fuesen reformulados, fuesen todas las circulares que estamos hablando, la UNIF encontró, María Alejandra, una serie de deficiencias importantes en la elaboración de los RAS. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es que el RAS es la vida del caso. Ojo, estamos hablando cuando no hay, y ya lo vamos a ver también, cuando no hay una investigación previa con un delito precedente, obviamente. Si hay una investigación por narcotráfico, individualizamos a los sujetos, se incautan de manera preventiva los bienes que proceden, obviamente la legitimación, la demostración es más fácil y no viene de un RAS, viene de una investigación, ¿okay? de tráfico de drogas, por poner un ejemplo, o trata de personas, se desarticula una red de trata de personas, ¿okay? Entonces, bueno, se tiene el delito base, obviamente se identifican lo que son los haberes provenientes de ese delito y obviamente la legitimación es consecuencia de todo eso, eso es entre comillas lo más fácil. Pero cuando hablamos de una legitimación autónoma, o sea que no tenemos identificado el delito precedente, que es precisamente la mayoría de los RAS, simplemente por una transacción que se dispara una señal de alerta, entonces es mucho más difícil, muchísimo más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Entonces la UNIF, nuestra UNIF, en el 2018 señaló e identificó una serie de deficiencias o omisiones que se estaban dando en los RAS. Formularios con campos vacíos, e incompletos o falsos. Fíjense todo. Ya la UNIF está advirtiendo. Los RAS están siendo llenados, están siendo elaborados de manera incompleta o con datos que no sirven para precisamente una investigación coherente en materia de legitimación de capital. Información de la persona reportada desactualizada, es decir, los sujetos obligados no estaban implementando una debida diligencia y una debida política conozca a su cliente porque la información del cliente no era actualizada. ¿Okay? Entonces eso es sumamente importante y fíjense, y me detengo aquí, voy a traer una anécdota para que ustedes vean lo importante de la materia. Bueno, como yo le decía a la gente, bueno, es que el colmo sería que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Cuando yo salí de la institución pública donde hicimos vida, tú y yo, en su momento, renuncié y me fui, lo primero que yo hice fue ir al banco a actualizar mi ficha de cliente y a decirle que esa cuenta bancaria ya no era una cuenta nómina, ¿verdad? Y que ahora iba a ser mi cuenta personal, que yo era abogado en ejercicio, ¿ok? Y que iba a mover unas cantidades que eran totalmente distintas a la... Porque obviamente, bueno, el banco no es adivino para saber que ya yo no soy funcionario público, ¿ok? En el libre ejercicio usted puede, bueno, cobra lo que usted quiera y siempre y cuando sea dinero bien habido y obviamente pues, lo que yo no quería era que un pico allí decía, bueno, venme yo involucrado en un RAE después que yo estuve en aquel lado, ¿no? Por una tontería como esa, pero se daba ese caso, ¿ok? Por eso es que es importante, y también lo ha dicho la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, inclusive el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que son las visitas in situ. ¿Ok? Es importantísimo que los sujetos obligados, en la medida de lo posible, por supuesto, vayan y verifiquen que esa información que le aportó el cliente es fidedigna. ¿Ok? Que sí, que tiene el local en la avenida Andrés Bello, vayan y verifiquen que es el local. Que la empresa tráigame la acta constitutiva y las últimas actas de asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era fue uno de las debilidades que encontró la UNIF. Otra, no respondían a las preguntas que hablamos anteriormente. O sea, una vez que la UNIF analizaba los reportes de actividades sospechosas, de ellos no se desprendía quién, dónde, cuándo y por qué, entre otras, que ya la hablamos arriba, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero si precisamente son las interrogantes que no pueden crear dudas al momento de elaboración del RAS,
¿no? Tampoco se encontraban. El motivo, o sea, el por qué el sujeto obligado reportó, tampoco era insuficiente. No había una motivación, por así decirlo, amplia, completa, porque llegó el convencimiento, el sujeto obligado, de hacer ese reporte de actividad sospechosa. ¿Ok? RAS extemporáneo. O sea, la actividad sospechosa pasó ahorita en octubre y reporté en enero, en marzo, qué sé yo. O sea, el desfase temporal era grande, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, falta de información financiera, imagínate, en un RAS completa del sujeto que está reportando, cuando el análisis financiero es la columna vertebral, obviamente, de un proceso o de una investigación de legitimación de capitales o patrimonial, ¿no? Porque abarca el financiero más el patrimonial, entre otras cosas. Y entonces, ¿y por qué lo traigo a colación? Y no sé si tú me darás la razón, porque se está dando una realidad en nuestros tribunales, ¿ok? De ciertas causas. Obviamente no vengo a hablar de causas porque sabes que son a terceros, no están, pero simplemente tips para que veamos cómo se está llevando, como yo le digo, cómo se come esto, porque esto es un tema muy, muy complejo, ¿no? Donde llegan los informes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, pero no llega acompañado de los soportes. ¿Ok? No llegan acompañados de los soportes. Y entre los soportes está el RAS, o debería estar el RAS. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque algunos que están de aquel lado, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera o entes reguladores, aluden de que no pueden no pueden acompañar el informe de inteligencia financiera, o sea, no lo pueden acompañar con el RAS porque el RAS es ajeno para terceros, pues. Terceros no pueden tener acceso. Es cierto, terceros ajenos, pero eso no es terceros ajenos. Pero mal puede ser tercero ajeno el fiscal del Ministerio Público, que va a determinar si abre la investigación, y mucho menos, fíjate algo importante acá, ahora que nosotros estamos de este lado, mucho menos el abogado defensor, porque precisamente, mis amigos que nos están escuchando, si la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha dicho que los reportes de actividades sospechosas deben responder esta serie de preguntas, cómo, por qué, cuándo, quién, etcétera, y aunado de eso identificó una serie de omisiones y nos dice la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, pero también la circular 083-2014, que precisamente se deben evitar los falsos positivos. ¿Ok? Yo como defensa tengo el derecho de saber si ese RAS cumple o no con los parámetros que establece la norma y que dieron origen precisamente a ese análisis financiero, que es la columna vertebral. ¿Ok? Entonces se está dando esas situaciones en la práctica donde colegas han solicitado lo que son diligencia de investigación, pida copia certificada al sujeto obligado, X sujeto obligado, ¿ya? El fiscal las niega, y bueno, y obviamente viene el control judicial y todo lo que conocemos. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente es una crítica constructiva, ojo, porque la hice en su momento la hice, no de ahorita, que en su momento cuando ejercí el cargo dentro del Ministerio Público lo hice, de que los fiscales del Ministerio Público en materia de prevención contra la legitimación de capitales deben o debería la institución tener un convenio con los sujetos obligados para que hiciesen, por así decirlo, un tipo de pasantía en el lado preventivo. O sea, usted no puede, o se dificulta mucho más, a menos que usted se dedique a estudiar la materia, analizar una serie de situaciones como un RAS, cuando usted no sabe cómo se elabora un RAS, por ejemplo. ¿Me explico? Más allá de la teoría. Eso se planteó en su momento en el Ministerio Público, donde estábamos nosotros, y estuvo a punto de darse, pero bueno, lamentablemente no se dio. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que yo les traía, por ejemplo, con respecto a los reportes de actividades sospechosas. ¿Ok? Fíjate, entonces, disculpa que te interrumpa, no. Cuando tú haces específicamente al RAS, fíjate que la circular nueva lo que hace es intensificar y ratificar la del 2018. Y es tan importante lo que estoy señalando que en algún momento yo he pensado que ese regaño, porque eso fue una circular regañando, o sea, de cómo es posible de que usted tenga esa deficiencia de poder colocar ese aviso de una investigación de esa manera
tan deficiente cuando usted, al ser sujeto obligado, se entiende que debe conocer la materia y no es cualquier cosa. Yo siempre he pensado que es como un llamado a la reflexión que hizo en ese momento en la UNIF, en el sentido de que cuando estamos hablando de legitimación de capitales no es cualquier delito, o sea, no es sencillamente que diga, mire, legitima, lava, no, eso no es así, o sea, y no es así al punto de que usted verá con cualquier cosa pretenda imputar, señalar una investigación que se aperture, porque yo creo que muchas personas desconocen lo que conlleva una investigación real de legitimación de capital, lo que uno tiene que pensar en el entorno frente a esa realidad donde se chocan, ¿verdad?, muchos derechos que la gente pudiera sentirse vulnerado. Por eso uno exige la seriedad de lo que te están reportando, porque si no, no tiene sentido. No, es que es fundamental, o sea, yo no consigo, y buena tu acotación, Alejandra, porque esto es importante, aunque parezca mentira, y esta es otra crítica que yo hacía, porque lo que toca decir es sumamente importante, hay muchas investigaciones o muchas causas, sobre todo ahorita inclusive de activos virtuales, lo que es criptoactivos, ¿okay?, en tribunales, por presunta legitimación. Y yo decía en mi momento, yo decía, hermano, ya va, le decía a los funcionarios, cuando me reunía con ellos, en buena lid, ¿no?, como fiscal en ese momento, lo que tú estás diciendo, o sea, es legitimación de capital, no es justo, no es un robo. O sea, hay investigaciones, cuando usted se va al derecho comparado, y los invito porque es necesario, hay investigaciones que duran 5, 6, 7 años, una investigación de legitimación de capitales. Y lamentablemente, y lo digo con toda responsabilidad porque, bueno, lo sé, lamentablemente se quiere llevar acá en Venezuela investigaciones de legitimación de capital en 3, 4, 5 meses y ya imputar a la persona y pide inmovilización de cuentas bancarias, incautación, una serie de cosas que tú, bueno, te quedas desfasado, loco, ¿no? Y dice, pero ya va, si apenas, y fíjate algo, y la acotación, eso que está diciendo yo lo digo mucho en mis clases. ¿Por qué? Porque pareciera que siempre queremos agarrar el más bobo. El más bobo. Por ejemplo, fíjate algo, y esto es una crítica constructiva. Y lo he dicho, ojo, te lo estoy diciendo aquí en tu live, pero lo he dicho en espacio de manera constructiva. Nosotros vimos al principio que la legitimación de capital es un delito doloso por excelencia, ¿okay? Y nuestra legislación así lo dejó para los mortales, únicamente culposo para los sujetos obligados. ¿Okay? Dicho esto, yo estoy de acuerdo y yo apoyo las campañas de concientización, de prevención del delito, de cualquier tipo de delito, ¿okay? Y más delitos complejos como este, donde la gente obviamente tiene un desconocimiento, bueno, por lo complejo del delito y que no es común estos temas, ¿no? Sin embargo, un organismo de seguridad muy reconocido, nuestra policía científica, una campaña, presta tu cuenta y la sentencia saldrá a tu nombre. Eso no es así, eso no es así, ya va. Ok, si estamos hablando... Sí, todavía me da taquicardia porque, o sea, cuando ves esa cosa... yo se los digo, eso no es así. O sea, entiendo y comprendo que estamos en un mundo globalizado, que ya obviamente la información tiene más acceso, internet, redes sociales, foros, chat, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos que entender también que hay gente que es ajena a todo eso, aunque parezca mentira, ¿no? Sobre todo gente mayor, gente porque bueno, obviamente no es afín a la tecnología por razones obvias. Entonces, ¿qué pasa? Una persona es engañada y utilizan su cuenta por un depósito y resulta que sí, pongamos que hay un entramado atrás, delincuencia organizada, que está utilizando la cuenta para una de las fases como es la colocación, etcétera, etcétera, y entonces llaman a esa persona y ya le imputa por legitimación de capital y esa persona ni tenía idea de que ese dinero, señor, pero si la ley le dice que es a sabiendas de que ese dinero viene producto de delincuencia organizada, de que usted tiene que prestar su cuenta con conocimiento que lo está haciendo para que se legitime el dinero, ¿cómo? ¿Por qué usted va a someter a una persona a un proceso? Yo le decía, en todo caso, amigo, llame a la persona como testigo para identificar a la persona que están detrás de esa transacción y usted pueda realmente llegar a la copia si es que puede, pero no puede ser. Y entonces, bueno, vemos en las redes sociales, y me disculpan, desarticulada red de delincuencia organizada, 2 personas mayores que no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces eso es totalmente nefasto, no solo para las personas que están siendo sometidas al proceso, obviamente, sino para el sistema de justicia per se, porque mientras se está llevando a 2 personas que quizás no tienen nada que ver,
en el hecho, usted está dejando impune un delito realmente detrás las personas que sí tienen que ver con la estructura, ¿no? Entonces, eso es una de las críticas que yo llego más allá, que digo que también para la persona que le hacen el daño de someterlo a un proceso penal sin sentido, que no sabe lo que está, o sea, en eso no vas a poder demostrar el dolo porque lo desconfigura. Pienso que frente a lo que es la delincuencia organizada, lo que es el tipo penal, es como faltarle el respeto, en el sentido de pretender imputar algo que no corresponde, porque no vas a poder probarlo, no se prueba bajo cualquier circunstancia. Llegar y establecer la forma como se traman los indicios, tú bien no sabes, ¿verdad?, que no es fácil y tienes que ir construyendo. Que mínimo, ¿verdad?, uno quisiera, ¿verdad?, lo mínimo que uno dice, poquito tiempo, mínimo 1 año, para poder investigar, ¿verdad?, relativamente. Entonces imagínate tú de lo que pudiera significar algo menos de ese tiempo, porque cuando la verdadera investigación es 7, 8 años, dependiendo de lo que uno esté buscando dentro de la estructura de esa razón. También es preocupante de que los ciudadanos, ¿verdad?, porque eso es importante que lo visualicemos como hecho, que no, como esto es un delito transnacional per se, imputar ese tipo de delito significa que nosotros como organismo, o sea, como Estado, como sociedad, estamos haciendo las cosas mal, porque no puede ser que todos estemos lavando dinero. ¿De por qué supuesto. manera, verdad? Eso también es un llamado a la reflexión dentro de la comunidad internacional, porque no es cualquier cosa. Aperturar, imputar este tipo de delitos es un llamado a la comunidad internacional, que estoy yo presente, que hago. O sea, no lo pueden mirar como que yo estoy previniendo por imputarle a 2 personas que no tienen nada que ver o que sencillamente me servían como testigos y no llegué a lo que verdadera y cierro el expediente. No, y que fíjate una cosa, Alejandra, fíjate algo, y a los amigos que nos están viendo, que ahí veo varias gente, saludos a todos, conozco conectado, gracias por estar acá, la doctora Dimuro, Bautista Perché, mi amiga, Milángela, un abrazo. O sea, tú y yo sabemos que nada más la imputación, bueno, pongamos que hay una aprehensión, cuando usted va a tribunal y lo presenta, amerita la privativa de libertad, el delito, la entidad del delito per se amerita una privativa de libertad. O sea, son muy pocas las personas que son investigadas por presunta legitimación que están en libertad. Ok, bueno, porque es un RAS de repente, entonces nos hizo la imputación en sede fiscal, es otra cosa, pero realmente es un tema complejo y yo con preocupación desde los momentos que formaba parte del Ministerio Público hasta ahora veo que de una u otra manera se ha tratado, no vamos a decir que no, realmente, como tú dices, con la circular de la UNI y concientización, pero que todavía como que no enderezamos el carril en ese sentido, ¿no? Todavía vemos la investigación de legitimación de capitales como un delito común, ¿okay? Como un delito común, como que si fuese cualquier cosa, y ya vamos a ver que es una de las observaciones que nos hizo el GAFI, donde salimos aplazados en el 2023, y las repercusiones que eso tuvo y está teniendo para nosotros en la actualidad, ¿no? Entonces, y para cerrar, o sea, no para cerrarlo, pero para avanzar, yo nada más le quiero dejar un ejemplo. La investigación de corrupción de la FIFA, donde se vio envuelto Michel Platini y Plater hace unos años atrás, que usaron técnicas de investigación especializada de delincuencia organizada como fueron agentes encubiertos, se infiltraron en la FIFA. Señores, duró 10 años, escuchen esto, 10 años de investigación hasta que el FBI, la Interpol, etcétera, etcétera, y los fiscales que estaban detrás de eso, dijeron, ahora sí tenemos todos los medios de prueba para poder señalar, y 10 años. Y aquí, se los digo con conocimiento de causa, hay investigaciones que en 3 meses ya quieren imputar por legitimación de capitales, así. Y te piden, y me disculpa que me ría, pero es que de verdad que es insólito, piden provisión de enajenar y grabar sobre bienes que no tienen nada que ver en la investigación, o sea, los que te dejaron herencia a tu papá, los que tú adquiriste con un préstamo bancario y lo pagaste, que está demostrado que fue, o sea, unas cosas insólitas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, lo de los RAS, y yo sí considero importante que haya mesas de trabajo y que los sujetos obligados entiendan que primero los fiscales no son terceros, los abogados defensores no son terceros, y si bien es cierto, el juez no es parte, es el director del proceso y es quien en definitiva, si estamos hablando de control, va a decir si ese informe financiero, ¿verdad?, de él se desprenden motivos para que haya un posible juicio oral y público, y si estamos hablando de un juicio oral y público, es quien el juez de juicio va a valorar ese informe y el testimonio del experto que venga a deponer para ver si genera la presunción de inocencia de esa persona que esté sentada. Entonces, no es menor cosa de que usted no acompañe el RAS al informe porque diga que es de tercero y que no pueden tener acceso. Eso es algo totalmente ilógico, y mucho más con lo que ya hemos dicho, ¿ok? Pero entonces, fíjense, como nada es perfecto en la vida,
y bien hablar de legitimación de capital es algo apasionante. Esto sería toda una noche, y bueno, de esto hay especializaciones inclusive en materia de legitimación de capital. Nosotros fuimos evaluados en el año 2023, okay, una evaluación mutua del año 2023, donde lamentablemente el GAFI hizo observaciones contundentes, ¿no?, a Venezuela. Y fíjate, empiezo por traigo a colación, porque el informe es extenso, obviamente muy extenso, pero traigo una colación. Y una de las observaciones precisamente tenía que ver con las actividades profesionales no financieras designadas, palabras más, palabras menos. El GAFI le decía al Estado venezolano, oye, no dejas claro, si bien es cierto, tú dentro de tu ordenamiento jurídico que tienes ahorita, establece que pueden ser utilizadas para legitimar capitales, no eres extenso, no eres claro, no eres diáfano, ¿no? Entonces eso dio origen, nada más y nada menos, que el 10 de noviembre del año pasado se diera la circular 0449 de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, ¿okay?, que va precisamente dirigida a nosotros los abogados como sujetos obligados, ¿ok? Entonces es una circular que tenemos que tener muy en cuenta. Y entre otras cosas, obviamente, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera hace una exposición de motivos muy interesante en esa circular, y obviamente plasma lo que venimos conversando ya, que somos sujetos obligados en ciertas determinadas circunstancias, cuando administramos, vendemos bienes, movilizamos cuentas en nombre de un tercero, ¿verdad?, entre otras cosas, y que somos un sector obviamente sensible. Obviamente, primero, ¿por qué? Porque, como vimos al principio, esto es un tema de delincuencia organizada, un delito transnacional, como tú dices, y una de las características, María Alejandra, de los grupos de delincuencia organizada en la actualidad, bueno, desde un tiempo ya bastante en la actualidad, es la profesionalización de su fila. ¿Y cómo surge la profesionalización de su fila? Mediante la captación precisamente de profesionales, como abogados, contadores, economistas, que ingresan a las filas del grupo para precisamente asesorarlos, pero de una manera obviamente delictiva, de cómo, por ejemplo, cómo vamos a crear una empresa en un paraíso fiscal, offshore, ¿ok? Un entramado societario, donde, señores, ojo con esto, donde no pueda tener o se dificulte al sujeto obligado o a las investigaciones determinar el beneficiario final. Ojo con esta palabra, beneficiario final. Esa es una de las recomendaciones también del GAFI, ¿no? Tenemos en la debida diligencia, en esa política conozca a su cliente, cuando usted pongámonos como sujeto obligado, y entonces usted le dan un poder para que usted administre una serie de bienes de una persona, y si esa persona tiene una serie de empresas, ok, usted tiene o tenemos que saber quién es realmente quien está detrás de ese entramado societario, quién es el beneficiario final, ok, quién se beneficia de esa actividad económica, ok, porque ese es obviamente, de los mecanismos de la vida que se utiliza para lavar capitales, ¿no?, lo que son los entramados societarios. Entonces, en esa circular, donde la UNIF hace una serie de consideraciones, determinó o plasmó una serie de señales de alerta, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Y entonces, fíjate, una de las señales de alerta cuantitativa era que no se determinaba el beneficiario final. Si usted, obviamente, como sujeto obligado, nosotros como abogados en este caso, pues vamos como actividad profesional no financiera designada, hacemos una debida diligencia y no podemos identificar, o el cliente no nos dice a nosotros, no nos suministra la información completa cuando hagamos esa debida diligencia y política conozca a su cliente, de quién es el beneficiario final real detrás de ese entramado societario, eso es una señal de alerta. Usted tiene que prender las alarmas allí, ¿ok? Aparentemente, transacciones ficticias o con sobrefacturación, también, ¿ok? La sobrefacturación es un mecanismo, un medio de legitimación de capitales. Exceso de transacción en efectivo. Obviamente, las transacciones en efectivo no son ilegales, pero hoy en día no es común, me explico, no es común que una persona haga cantidades y cantidades de transacciones en efectivo, sobre todo con la banca digital. O sea, eso yo creo que ya muy pocos van a los bancos. Bueno, yo soy uno que le tengo fobia a los bancos, empezando por ahí. ¿Ok? Entonces, eso es una señal de alerta, ¿no? Registro incompleto de clientes. Si el cliente no le suministra a usted todo lo que es la información necesaria, ¿no? Fíjense, y las cualitativas, organizaciones, estructuras societarias que no permiten o dificultan la identificación de las personas que están atrás de ellas. Cambio de accionistas de manera frecuente, lo conversamos sin manera justificada. Eso es como
entre una cosa, la investigación de legitimación de capitales también lleva un componente importante, lo que es la investigación patrimonial y las fuentes abiertas. O sea, usted stalkea, me explico. Entonces usted tiene un cliente que se muda cada 6 meses. Bueno, obviamente que mudarse no es delito, pero a ver, aquellos que de una otra manera no hemos mudado, mudarse es sabroso, sí es sabroso, pero todo lo que implica, la logística, por ejemplo. Y entonces cuando usted se muda cada 3 meses, eso no es normal. Y compra una propiedad ahorita y se muda para otra propiedad mañana y se muda para otra propiedad mañana. O sea, eso es inusual, por no decir que es sospechoso, como las transacciones, ¿no? Cambio de accionista. Entonces, esas son las alertas, entre otras, ¿no? que la UNIF señaló. Igualmente, en esa evaluación se tomó en cuenta lo que es el sector minería. ¿Ok? Un sector sumamente sensible. Nosotros tenemos el arco minero, y en el arco minero confluyen, y eso no lo digo yo, se lo dicen estudios, inclusive la Universidad Católica Andrés Bello, ¿okay? Del Centro de Derechos Humanos, aquí todo sustentado para que no, ¿ok? Eso está en la página, y usted en esos informes de la trata de personas, por ejemplo, como delito subyacente en el arco minero. Las muchachas lamentablemente son captadas por grupos irregulares en el arco minero de minería ilegal, ya de per se, recordemos, y en esa exposición de motivos que hace también la UNIF, en esa circular que ya no es la 0449, sino la 04413, ¿ok? Establece, entre otras cosas, que tenemos que recordar que la explotación minera, petrolera, o sea, del subsuelo, es exclusiva del Estado. El Estado es el quien da la permisología, obviamente, correspondiente para poder explotar de manera subsidiaria. Inclusive el oro, el único que está autorizado para comprarlo legalmente es el Banco Central de Venezuela, porque son las reservas del Estado, ¿no? Entonces, es un sector muy susceptible por material estratégico, ¿ok? Y también originó esa circular que va dirigida al sector minero. Y entre esas señales de alerta, cuando nosotros agarramos esa circular, por ejemplo, la UNIS dice: personas que tienen una empresa que se dedica al sector minero, que no tiene una trayectoria reconocida en el sector y que tiene una gama de instrumentos, porque no, o sea, la maquinaria compleja y costosa, y no tiene cómo justificarla, ¿no? Pongamos por un ejemplo nada más, ¿no? Esas son señales de alerta. Recordándonos nosotros, precisamente en esa circular, que a mí me llamó mucho la atención, del sector minero, que tenemos 2.000 kilómetros de frontera, nada más y nada menos, entre Colombia y Brasil, donde convergen paramilitarismo, donde converge delincuencia organizada, que hay una simbiosis en ella, y que por supuesto los flujos de dinero ilícito son cuantiosos, porque una de las señales de alerta, y también en esa circular la UNIF señaló, es, por ejemplo, la compra y el pago de servicios en oro, y eso se da mucho en esa zona. Muchísimo, hacen mercado, van literal con pepitas de oro y pagan, la pesan y tanto el mercado, o sea, pero bueno, eso es un entramo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Una de las observaciones que parte de la actividad profesional financiera no designada, que dio origen a esta circular que ya hablamos, vino y el GAFI dijo que el Estado venezolano no tenía un plan nacional de recuperación de activos, la recuperación de activos, decomiso, confiscación, etcétera, ¿no? ¿Y eso en qué vino, María Alejandra? Y a mis oyentes, en nuestra ley de extinción de dominio. Llegamos a la ley de extinción de dominio. Nuestra ley de extinción de dominio, que para muchos expertos, y que ha dado mucho debate de expertos de altura, como el doctor Alambro de Caría, el doctor Urbina, entre otros, fue producto precisamente de ese señalamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional, que dijo que Venezuela no tenía, o por lo menos ellos no encontraban, que la República de Venezuela tuviese un plan nacional de recuperación de activos. Y recordemos que la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, obviamente la Convención de Viena, la Convención contra la corrupción, una de las finalidades primordiales es la recuperación de activos provenientes de la actividad de delincuencia organizada. Porque, señores, la delincuencia organizada, que es una estructura, usted puede quitar al Chapo Guzmán, como se hizo, y va a venir otro a suplirlo. ¿Dónde le duele? ¿Dónde queda en el torrente financiero para
para mermar precisamente su capacidad de acción. Entonces, el GAFI encontró que había una deficiencia grande en ese sentido, ¿verdad? Y llegamos a la ley de extinción y dominio que tenemos en la actualidad. Pero ¿qué pasa con esa ley de extinción y dominio? Es algo, de por sí la figura de la extinción y dominio que no era ajena a nosotros hasta ahorita, que realmente nacionalmente no hay bibliografía, porque tenemos que irnos a Colombia, tenemos que irnos a otros países de la región donde está Perú, pero específicamente Colombia, que es la que tiene en la región la extinción de dominio más arraigada de hace tiempo. Bueno, allí se afianza más que para nosotros, por ejemplo, como actividades profesionales no financieras designadas, debemos hacer una debida diligencia y una política que conozca a sus clientes. Porque, señores, ¿qué pasa? Hay una figura que se llama tercero de buena fe exento de culpa. ¿Ok? El tercero de buena fe exento de culpa es aquella persona que posee un bien, digamos un apartamento, y lo adquirió, lo compró, inclusive lo heredó, porque una de las cosas que tiene la ley de extinción y dominio más controversial es que tiene efecto retroactivo. Recordemos que nosotros los penalistas dicen efecto retroactivo únicamente cuando favorezca al reo. Aquí se le puede extinguir el dominio por el origen, por el destino, por el uso. O sea, inclusive su abuelo le dejó un bien y resulta que ese bien fue producto y se lo extinguen. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El tercero de buena fe exento de culpa, para usted acreditar que usted es tercero de fe exento de culpa, debe realmente contar con un programa de cumplimiento eficaz y con una política que conozca a su cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando viene el Estado y le dice a usted, un momento, yo le voy a extinguir el dominio, usted tiene que demostrar que dentro de sus posibilidades esto hizo una debida diligencia para saber la tradición de ese inmueble, quién era la persona que le está vendiendo ese inmueble dentro de sus posibilidades, porque obviamente una persona natural tiene limitaciones que no tiene el Estado. ¿Ok? Entonces, para que usted pueda acreditar y decir, momento, yo hice todo lo conducente para cerciorarme de que ese bien no provenía, ni fue usado, ni proviene de una actividad ilícita, pero bueno, yo hice todo lo que está en mí y en mi alcance para usted poder acreditar un tercero de fe exento de culpa y no se le extingue el dominio. Y pongo un ejemplo, voy a poner dos ejemplos rápidamente para que ustedes vean. Uno, Pablo Escobar Gaviria. Hubo un caso en Colombia donde una persona le compró un inmueble a Pablo Escobar Gaviria cuando Pablo Escobar Gaviria era diputado, senador de la República. Imagínense, él le está comprando al senador. Ojo, ya Pablo Escobar era Pablo Escobar, pero no se sabía públicamente, por así decirlo, ¿me explico? Cuando pasa todo, y bueno, ya sabemos lo que pasó con Pablo Escobar, el Estado empieza a buscar los bienes de Pablo Escobar y le llega a esta persona, ¿ok? Y le va a extinguir el dominio. Sus abogados que alegaron, y la corte les dio la razón, y un momento, yo le compré a Pablo Escobar cuando Pablo Escobar era senador de la República, una persona reputada, una persona reconocida. ¿Cómo iba a saber yo que Pablo Escobar era narcotraficante? Y fíjense cuáles fueron los argumentos. No me pueden exigir a mí lo que ustedes mismos no sabían, ustedes Estado, cuando lo aceptaron como senador, y ustedes no sabían ni siquiera que no iban a saberlo yo. Y la corte le dio la razón. Ok, ese es un ejemplo. Y otro ejemplo contrario, salió victorioso hace poco en una conferencia, una colega en Colombia, precisamente en unas actividades de prevención de legitimación de capital, le puso un ejemplo sencillo. A una persona le llegó a la CTI de la Fiscalía Colombiana a su latifundio allá en Colombia para extinguirle un terreno del dominio de un fondo. Y él llama a la abogada, preocupado, y dice, mira, me están extinguiendo, llegó la Fiscalía de Extinción y Dominio, me están extinguiendo. ¿Y a quién se lo compraste? A Pedro Pérez. Ajá, pero tú hiciste tu idea de diligencia. Sí, es una persona reconocida y yo lo conozco como una persona buena. Bueno, déjame ver. La abogada que él llamó, lo único que hizo fue meter el nombre en Google. Y apareció todo lo que ese señor tenía, causas pendientes, imputaciones pendientes. O sea, ella le dijo, pero ¿cómo tú vas ahora a alegar que eres un tercero de buena fe cuando nada más yo puse el nombre en Google y ya se sabía quién era el señor? Entonces, disculpen que para aterrizar en este contexto, porque esa ley de extinción de dominio, que es muy controversial y va a traer cola en algún momento, ok, va a traer cola, y va a traer cola porque lamentablemente, y lo digo con responsabilidad, los funcionarios no saben cómo se come eso. Empezando que yo creo que fue un desatino, con todo el respeto, del Tribunal Supremo de acreditarle la competencia a los jueces civiles, porque sí, la extinción de
dominio un juicio sobre la propiedad, un juicio real, pero que de activos que provienen de delincuencia organizada. O sea, la investigación igualito que da origen a eso es penal. ¿Me explico? Es penal y de delincuencia organizada. Y entonces le dieron la competencia a los ejecutores de medidas. O sea, una cosa totalmente fuera de contexto, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante, señores, es saber que como sujetos obligados, y nuestros amigos, si están aquí del sector inmobiliario, del sector inmobiliario, las personas corredores de inmuebles y las inmobiliarias deben implementar en ese sentido una política de programas de cumplimiento eficaces, con un enfoque basado en riesgo, con una política que conozca a su cliente, ¿okay? Donde se practique una debida diligencia y obviamente intensificar en caso de que haya personas políticamente expuestas, ojo, que no solo son públicas, pueden ser de cargo de empresas privadas transnacionales y se extiende a los familiares, ojo con eso, ¿no? Esposas, hermanos, hijos, tíos, esa debida diligencia, ¿no? Entonces, es complejo lo que nos trae el entramado para demostrar o para prevenir la legitimación de capitales, y sin embargo comporta una serie de riesgos para la región, María Alejandra, unos riesgos actuales, ¿no? Que se han identificado, que yo creo que primero el Gafi y la comunidad internacional dice qué riesgo tiene América Latina, ¿ok? ¿Qué riesgos en la actualidad ven ahorita para prevenir un delito transnacional, como tú dices, que traspasa fronteras, que además de ello debilita las instituciones del Estado, ¿ok? Porque obviamente estamos hablando ahorita, la gente piensa de legitimación de capitales, tráfico de drogas, secuestro, no, pero la corrupción, ¿ok? La corrupción también es un delito, uno de los delitos por excelencia de la legitimación de capitales, el cohecho, las licitaciones en el sector público, todo lo de bueno, si no veamos todo lo que fue en Brasil, Odebrecht, por ejemplo, todo lo que salpicó, ¿no? Entonces, ¿qué es uno de los retos actuales que ve el Gafi, que ve la comunidad internacional para nosotros ahorita en la región? Obviamente, cada región tiene sus propios riesgos. No es lo mismo Europa, los Balcanes, Norteamérica, Asia. Habrán riesgos comunes por una comunidad interconectada y globalizada, pero que hay riesgos inherentes, lo que llamamos un riesgo inherente, ¿no? Entonces, lo primero es la comprensión del riesgo del contexto. ¿Qué ha dicho el Gafi? La región tiene que comprender realmente el contexto en que se está desarrollando y los riesgos inherentes, sobre todo en las nuevas tecnologías, ¿ok? Sector fintech, criptoactivos, proveedores de servicios activos virtuales, inteligencia artificial, una serie de cosas que obviamente va evolucionando de una manera, yo diría que tan rápida que no nos da tiempo, ni estás actualizando ahorita y ya mañana salió otra normativa y tú, bueno, ya quedé desactualizado en 2 días, ¿no? Es impresionante. O sea, esa es una de las primeras cosas, que la región entiende el contexto y los riesgos inherentes a la región. Nosotros somos una región, lamentablemente por excelencia, susceptible a lo que es la delincuencia organizada, ¿okay? A lo que es la delincuencia organizada, por nuestra misma geografía, idiosincrasia, estamos hablando nada más y nada menos, ni siquiera vamos a irnos a Venezuela con la frontera con Colombia y Brasil, pero vámonos a la triple frontera, el Iguazú, Paraguay, Argentina y Brasil, por ejemplo. Es una frontera sumamente caliente en lo que es delincuencia organizada, ¿ok? Si vamos a hablar de México, ni se diga, con los carteles, que ya sobrepasaron a los carteles colombianos, quedaron en pañales con lo que son hoy los carteles mexicanos, ¿no? Eso es una locura. Pablo Escobar ni se imaginó que eso iba a ser así, ¿no? Fíjate otra cosa, y esto es algo que me llama mucho la atención, que es el marco jurídico. Fíjate que una de lo que ve la comunidad internacional ahorita, y entre eso el Gafi, pero que tenemos como desafío, es un marco jurídico o normativo sólido en la región. Y yo sí lo creo, yo creo que eso es también de los desafíos que tenemos, porque más allá de que se han hecho avances y somos prueba de ello, más allá de que sea por situaciones como que salimos raspados en la evaluación, pero se está tardando a adecuar la legislación, creo que debemos ir a una legislación más coherente. Y voy a hablar en el caso de Venezuela, creo que debemos ir a una legislación más coherente. Yo creo que por lo menos para estos temas, lo que es la ley orgánica contra la delincuencia organizada y la resolución del UNI ya no son suficientes. Yo creo que debemos ir a un marco compacto que desarrolle realmente lo que son las materias de prevención y represión contra la legitimación de capitales, con reglas claras, tanto en la fase preventiva como en la fase represiva, ¿ok? Y yo creo que por ejemplo, se pueden poner varios ejemplos, pero
una ley específica que regule la materia de legitimación de capitales. Por ejemplo, México, que tiene la ley la ley contra operación de recursos de procedencia ilícita, se llama, ¿ok? Es una ley que desarrolla todo lo atinente a la prevención y a la represión, inclusive los programas de cumplimiento. Y esa es otra tarea que tenemos. La normativización de los programas de cumplimiento, como lo tiene Chile, como lo tiene Argentina, como lo tiene México, como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, no nada más en los sujetos obligados, sector financiero, ojo, sector privado. Se debe ir a una regularización y normativización de lo que son los programas de compliance, ¿ok? Precisamente porque si nosotros somos sujetos obligados, pues debe haber tenemos nuestra resolución ya, sí, pero es que debe haber un desarrollo realmente sustancial, porque cuando nosotros vemos obviamente la resolución, la circular del UNI, obviamente tiene su exposición de motivos, el motivo por el cual, y unas señales de alerta, no, pero es que tenemos que ir a un desarrollo normativo contundente, ¿ok? Que nos permita hacer frente realmente a un fenómeno tan complejo como es la legitimación de capitales. Fíjense que, y bueno, no hablamos porque si es muy extenso, ¿no? Hay quienes en la doctrina, como Fernández, dicen que la legitimación de capitales ni siquiera debería perseguirse. Hay autores reconocidos que dicen que la legitimación de capitales no debería perseguirse, que lo que debería hacerse es regularizarse. Y vemos la Argentina. Ojo, veamos, la Argentina sacó un reglamento de regularización precisamente de fondos que no han sido declarados al fisco. Eso es ahorita. El presidente Milei que dijo, yo voy a sacar un reglamento donde las personas que no han declarado esos haberes al fisco nacional, recordemos que el delito fiscal es delito también precedente de la legitimación de capitales, ¿ok? No va a tener consecuencias siempre y cuando el dinero se quede dentro del sistema financiero argentino, no importa el tiempo que tengan sin declararlo. ¿Para qué? Bueno, eso tiene varias aristas desde el punto de vista político, económico, buscar fondos, obviamente regularizar esos fondos que no han sido declarados en el sistema financiero, pero fíjense cómo otras jurisdicciones van más allá. Quizás aquí planteamos eso y pegan el grito al cielo algunos, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar una norma que regularice esos haberes que no han sido declarados al fisco? Bueno, es que todavía un sector de la doctrina dice o propone que el delito fiscal no debe ser delito subyacente, porque precisamente tú lo que no estás haciendo es declarando al fisco, pero que el dinero que tú tuviste es legal. No sé si me explico, de una actividad lícita, que simplemente no cumpliste con una obligación tributaria, entonces no puede ser, bueno, pero eso es algo doctrinario, ¿ok? Pero entonces, vean cómo son los avances en la región de ciertas legislaciones, que yo sí creo que en Venezuela, por lo menos de la de Venezuela, debemos ir hacia una regulación compacta. Coordinación interinstitucional, porque fíjate una cosa, entre otras observaciones que encontró el GAFI, es que precisamente la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera tenía ciertos límites para la información, buscar fuentes. No había una relación estrecha entre las demás instituciones del Estado. Fíjense lo grave para la lucha contra la legitimación de capitales. Y además de eso, otra observación que encontró el GAFI fue que aún, no sé si, pero para el momento de la evaluación, voy a ser responsable porque no sé si todavía, para el momento de la evaluación, los reportes de actividad sospechosa se hacen a mano. Se hacen a mano. Y se tienen que traer del interior del país. O sea, usted hace un reporte de actividad sospechosa en tu cupita, usted tiene que llenarlo, imprimir el formato, llenarlo a mano, si se equivoca tiene que volverlo a llenar, y venirse de tu cupita a Caracas y consignarlo en la ventanilla del UNI. Eso es una cosa ilógica en pleno siglo XXI. O sea, de verdad que son cosas que uno dice, bueno. Y sobre todo también un gobierno corporativo, o gobierno corporativo eficaz, dice el GAFI, ¿ok? O sea, el gobierno corporativo, señores, no solo desde el punto de vista de la empresa privada, como esas directrices para tomar decisiones coherentes, eficaces, efectivas, según el plan de negocio, sino también gobierno corporativo en el sector financiero, como nos habla la norma, ¿no? Entonces, eso es una de esas cosas pendientes, ¿no?, que tiene, según la comunidad internacional, la región, de esos desafíos que tenemos por afrontar. Y todo esto que venimos hablando, y que son producto de esa evaluación mutua en el año 2024, lamentablemente caímos en la lista gris del GAFI, ¿ok? Actualmente Venezuela se encuentra en la lista gris del GAFI, ¿ok? Son una jurisdicción donde está siendo supervisada, obviamente, constante monitoreo por el Grupo de Acción Financiera Internacional, y que precisamente todos estos cambios al interno de las circulares y todas esas cosas son producto de tratar de adecuar nuestra legislación a esas observaciones y salir de esa lista. La última vez que estuvimos en la lista gris fue en el 2010 y salimos en el 2013. ¿Okay? Vamos a ver cuánto tiempo nos toca salir ahora
de esa lista gris. Conclusiones de lo que se puede observar y cuando ustedes agarren ese informe, debemos, bueno, fíjate, y disculpa que vuelva, porque una de las observaciones también importantes fue que el GAFI encontró que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera no contaba con los recursos suficientes, tanto presupuestariamente como recursos humanos, ¿ok?, para poder hacer la labor que hay. Recordemos que, fíjense, que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera forma parte del grupo ECNO, ¿ok?, que es el grupo que agrupa todas las unidades a nivel mundial, ¿ok?, y que ellas obviamente con esos ejercicios de tipología y nacionales de riesgo se cruzan informaciones para saber cómo se está legitimando capitales en Puerto Rico, en República Dominicana, en Suiza, en Suecia, en fin, ¿no? Debe haber una correlación entre la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, pero si no cuentan con los recursos necesarios, ni tecnológicos, ni financieros, ni humanos, porque formar una persona en esta materia no es de la noche a la mañana, no es fácil. Se requiere inversión económica del Estado y se requiere tiempo, obviamente, o sea, se requiere tiempo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las observaciones que encontró el GAFI y que hoy por hoy nos tienen en esa lista gris, ¿ok?, que esperemos que salgamos muy pronto, María Alejandra. Entonces, bueno, no sé. Como tú dices, fíjate que en esta última recomendación también es un llamado a la capacitación en cuanto a la delincuencia organizada. Yo siempre, ¿verdad? Y siempre lo destacamos en todos los lives, que las competencias son especializadas porque las personas se tienen que especializar en esa área. Yo no puedo pretender inventar en pretender acusar, investigar algo que yo no sé. No puedo pretender que, porque la palabra compliance pareciera estar de moda, que la gente, ¿verdad?, crea, ¿verdad?, que ellos pueden realizarlo sin tener conocimiento, o que realizan un curso y creen que con ese es un conocimiento necesario. Porque yo pienso que en esta área, más allá del daño que nosotros estamos causando a esa organización público-privada, a ese cliente, es el daño que le causamos al Estado frente a la comunidad internacional. Porque cada error que se comete, no solamente se comete frente al que estamos respondiendo, es a la comunidad internacional que está vigilando qué es lo que estamos haciendo. La especialización es real, o sea, no es un invento, no es un simple curso, no es que de repente yo crea, ¿verdad?, pero ahora me provocó y creo que no. O sea, es entender que no es cualquier cosa y sobre todo recordar que si usted se metió, tenga en cuenta que además de la profesión, si fuera abogado, tenga en cuenta, ¿verdad?, esta figura culposa, y tenga en cuenta también la responsabilidad penal que genera dicha actividad. Fíjate algo, y bueno, más que acertada tu acotación, María Alejandra, porque, a ver, una de las críticas constructivas, yo siempre digo porque de verdad eran constructivas, y me llamaba la atención, y pasaba inclusive dentro del Ministerio Público, porque no éramos ajenos a eso. Vamos a hablar aquí donde compañeros estaban en una competencia hoy y duraban 3 meses y eran cambiados por otra fiscalía, ¿no? O sea, no dejaban ni siquiera de especializarse. No estamos hablando de delitos comunes. Fiscalía especializada, bueno, yo tuve también fiscalía de secuestro, corrupción, pero yo tuve la oportunidad de estar más tiempo en cada fiscalía y es otra cosa, pero yo vi compañeros que iban del tiempo al tambo, como decía uno, ¿no? Estaban aquí, mañana están, entonces, y así pasan los organismos de seguridad del Estado. Exacto. Fíjate, organismos como el 6CPC, la Policía Nacional, que tienen sus divisiones en materia de delitos financieros, prevención de legitimación de capitales, delincuencia organizada. Uno ve cómo la rotación en esos despachos es realmente alta. Entonces yo digo, mira, formar una persona en esa materia es costosa en tiempo y dinero. La experiencia también es un activo importante. Tú no, o sea, nadie nace aprendido y obviamente el no debería, ¿no? Pero somos humanos, tú puedes equivocar, pero todo eso es una enseñanza junto con el estudio, con todo, una retroalimentación. Entonces, y lo digo también cuando fui fiscal de secuestro, o sea, yo veía los grupos de acción, el GAE, los funcionarios del GAE de telefonía estaban en el GAE hoy y los 3 meses están en otro lado y decían, bueno, los formaste, los mandaban a Colombia a formarse, y los traían y después los mandaban para la división de drogas. Y yo decía, no, porque esto es una locura. O sea, el Estado gasta para formarle una instrucción. Bueno, ese muchacho tiene que casar por lo menos 5 años, por lo menos, formando los que vienen. Y eso es una de las cosas que vemos, que realmente hay una falla en el sistema en general. Y fíjate algo que tú has dicho, y lo tengo que aprovechar porque lo soltaste y yo siempre tiro ese alfiler allí, ¿no? Y lo voy a decir. Fíjate, tú dijiste la capacitación en materia de delincuencia organizada, que es muy amplia, ¿verdad?
nosotros somos sujetos obligados, o sea, tú, yo, lo que nos estamos viendo, que no somos ahorita parte de ninguna institución, en ciertos aspectos, ojo, ¿no? Ojo, en ciertos momentos, no es que... Ahora bien, y lo digo con experiencia, yo tuve la oportunidad, estuve a punto de hacer el diplomado, entre otros que tengo, pero el diplomado que da la oficina, la UNDOF, Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, que te da el RUF, para tú poder impartir en cierta charla en ciertas instituciones. Por razones personales que no vienen al lugar, no pude, o sea, yo quedé, hice una entrevista, pero no pude realizarlo. En aquel momento, como digo yo, era participativo, porque personas ajenas a la administración pública, como ya era yo, podían postularse, pero ahora resulta que cuando tú ves las capacitación, voy a decir, de la ONDOF, ves que necesitas postulación, ¿ok? Entonces, señor, ven acá. Si precisamente el Grupo de Acción Financiera Internacional está diciendo que hay un sector, como somos nosotros, como son los contadores públicos, como son los economistas, como es el sector vinco y casino, como es el sector bienes raíces, que están las inmobiliarias, todo ese sector es grandísimo, que son las actividades profesionales no financieras designadas, que son sujetos obligados en determinado momento, usted tiene que democratizar, por así decirlo, la formación. Usted tiene que formar, porque usted no puede exigir cuando usted no, o sea, lo voy a hablar claro y sencillo. Principio de culpabilidad que te dice que usted es culpable precisamente porque no adecuó su conducta al mandato normativo. Pero usted pudo acceder a ese mandato, ¿ok? Y se pudo comportar de acuerdo a ese mandato, usted se apartó de la norma. Entonces, no podemos exigirle a los presuntos sujetos obligados que conozcan la norma cuando el Estado no lo forma, no le da la oportunidad de formarlo. Porque hay que hablar otra cosa. Formarse en estas materias, tanto a nivel nacional como no es barato. Ojo, no es, o sea, por cuenta propia. En cualquier lado, esa es otra cuestión que también hay que entender. Exacto, entonces en el año Cataplu, porque cuando estaba la ola, entonces, ¿verdad? Porque fue en ese momento la oportunidad que se generó, pero ahorita yo veo y realmente también digo, ¿por qué cuesta tanto cuando hay tantas personas que conocen que deberían estar acreditados, que no están acreditados? ¿Por qué? O sea, eso también me llama la atención. ¿Qué pasa? Hay muchos profesionales y muchos compañeros que saben también de la materia, que son estudiosos de la materia, que no pueden acceder al RUF de la ONU porque ya no está abierto, por decirlo así, al público. Eso es una locura, porque nosotros como abogados somos además parte de la administración de justicia según manda la Constitución, ¿ok? Entonces el Estado, pienso yo, es mi opinión, está en el deber, un deber casi que obligación, de democratizar esa información que se da para los sujetos obligados. Por supuesto que tiene que formar a los sujetos obligados, eso estamos claros, eso no hay tutía, como dice, eso sería ilógico decir que no. Sujeto obligado, administración de justicia, ¿ok? Por supuesto que sí, pero hay un sector que forma parte de ese entramado de prevención de legitimación de capitales importantes que lo está dejando por fuera. Yo pienso que en algún momento, dadas las recomendaciones, sí lo va a tomar en cuenta. Fíjate que Alejandro Rodríguez, que también es catador con nosotros, que recomienda el libro de extensión. El doctor es una eminencia. Bueno, él ahorita está capacitando al organismo de recuperación de activos de la ONU. O sea, al servicio de bien. Y él es muy bueno y recomiendo su libro de extinción de dominio. Por supuesto también recomiendo los libros de Milurbina, también catador, muy bueno. Ambos tienen aspectos que se acercan, aspectos que se alejan, pero ambos son importantes. Claro. Para finalizar lo que yo digo es que debe formar, no solo darle cabida a los profesionales, debe formar a las personas que de una u otra manera en un momento determinado pueden ser sujetos obligados, para que les puedas exigir, que conozcan la norma, que conozcan cómo se come esto, cuáles son las tipologías, cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos. O sea, una serie, fíjate, en la tipología del 2023, la última que tuvimos, por ejemplo, una de las tipologías identificadas en ese ejercicio por el Ministerio Público, lo dice el mismo informe, la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, fue el entramado societario. ¿Por en qué sector? Exportación, importación, porque es un sector susceptible. Estamos hablando ahí de que posible contrabando, por ejemplo, aduana, ¿ok? Entonces hay una serie, sector seguro, en fin, una serie de situaciones que yo creo que el Estado, y coincido contigo, ojalá vuelva, porque eso estaba, ojo, como digo, yo estuve a punto de eso estaba, pero en un momento del camino
se restringió, ¿ok? Para ciertos sectores, y yo creo que es conveniente, en virtud de todas estas observaciones, que se vuelva a abrir para que toda la población que necesita esa formación para poder ejercer realmente esos controles de prevención puedan tener las herramientas necesarias, porque si no es muy difícil, ¿ok? Es muy difícil. Las herramientas necesarias y aportar a lo que verdaderamente constituye el fortalecimiento de ese buen derecho que estamos seguras que cada uno desde ese escenario lo va a lograr y lo va a efectuar. Yo estoy segura de que en cualquier momento te vas a acreditar porque los conocimientos los tienes en demasía. Acreditarte, ¿verdad? A veces pareciera que se necesita, a veces no, pero eso es un tema de lo que uno pudiera señalar. Sí. Lo que somos necesarios, sencillamente lo buscamos porque entendemos que si nosotros nos descuidamos un solo día, cambiaron la circular, cambiaron la resolución y ya nos desactualizamos totalmente y no sabemos cómo avanzar. Es que fíjate, más allá de la acreditación, María Alejandra, lo que voy es que las personas que hacen vida, por ejemplo, en sectores como el sector inmobiliario, deben ser capacitadas. ¿Me explico? Deben ser capacitadas. De repente no con el diplomado, pero sí con talleres, porque tienen las dos modalidades, ¿me explico? O sea, que le permitan capacitarse para precisamente implementar todas esas medidas dentro de su sector. Porque como tú lo dijiste, no es fácil. O sea, no es fácil. O sea, no es que tú agarras un libro de compliance, como tú mismo estás diciendo, ay, mañana armamos un programa de cumplimiento, ya se arma un programa de cumplimiento, ya se hace una matriz de riesgo. Eso no es así. Eso no es así. Porque eso también se tiene la idea, ¿no? De que el oficial de cumplimiento es el Superman como se digo yo, de la entidad, no, nada más. Esos son equipos hasta multidisciplinarios dentro del departamento de cumplimiento, ¿no? Eso es otro tema. Podríamos hablar otro live nada más de compliance, ¿no? Pero lo que quiero significar con esto, más allá de la acreditación, es que debemos propiciar, y el Estado debe ser partícipe activo en eso, en la formación y en que las personas les llegue la información. ¿Me explico? Entiendan de que cómo va eso, cómo usted va a prevenir en su sector la legitimación de capitales, ¿ok? Cómo usted va a implementar unos mecanismos de control, cómo usted va a hacer una matriz de riesgo, cómo usted va a hacer ese sector económico al que usted está dirigido, cómo usted lo practica un enfoque basado en riesgo, ¿okay? Cómo se come un riesgo inherente, ¿de dónde viene eso? Un riesgo residual, ¿okay? ¿A qué le aplica un control y a qué no? ¿Okay? Toda esa serie de cosas. Entonces, más allá de la acreditación es precisamente, si tú le vas a exigir, es lo que estamos hablando, si tú me vas a exigir a mí, bueno, facilítame tener esa información, llegar a esa información. Entonces yo creo que concuerdo contigo de que va a llegar otra vez ese momento de que sea más fluido, por así decirlo, más democrático el acceso a la información, porque no es fácil tener una buena formación en este campo. Además que la información es muy amplia, ¿no? Y uno también tiene que saber dónde va a agarrar. Hay mucha información al respecto. No toda información es buena. Obviamente tiene que saber cuál tomar y cuál no tomar, ¿ok? Y bueno, como todo, como tú mismo dijiste, bueno, tendrás puntos encontrados con algunos colegas, otros no, pero eso es totalmente lo bonito de la profesión de nosotros, ¿no? Retroalimentarnos y poder aprender cada uno de nuestras opiniones, de nuestro punto de vista. Entonces, bueno, eso es lo que quería traerle el día de hoy, María Alejandra. Si tienes preguntas, alguna. No, pues quiero decirte que por primera vez los catadores yo creo que estaban todos tomando nota, porque le damos las gracias a las personas de Ciencia por la Verdad desde Ecuador que están reunidos escuchando. Carmen te manda muchas felicitaciones. Mimi, Milángela te señala que los quiero mucho, no sé si es a él nada más o a mí. ¿O qué es? Fue plural. Un profesional y un gran ser humano, ella está tan presente, te mandan muchas felicitaciones. Creo que todo el mundo está notando, le damos, ¿verdad?, las gracias al doctor Tamayo, ¿verdad?, que está también ahí reunido, por supuesto todos los catadores que se han mantenido más de lo que dura el live, por cuanto, ¿verdad?, estamos aquí presentes. Mira, dice Melania a los dos. Te quiero mucho, Melania es una niña exquisita, sabe mucho, tiene una narrativa. La importancia de lo que constituye el tema. De verdad, Alexis,
Como te lo dije, ¿verdad? Cuando te contacté, necesitábamos, ¿verdad? En Cata siempre nos caracterizamos no solamente por los mejores temas, sino por los mejores invitados, en las cuales siempre tratamos de ser inclusivos, porque la academia no tiene límites, pero tratando de que los temas sean abordados por especialistas que puedan tener experiencia y que puedan dejar ese sabor a lo bueno, ese sabor a lo que significa que lo que esté normal no significa que sea correcto, volver otra vez a la cultura de que lo correcto es lo correcto, así usted vea que nadie lo haga, usted hágalo, porque es lo correcto, porque eso es lo que realmente va a prevalecer y esa figura usted ha hecho gala de lo que significa el conocimiento y por supuesto mejor imposible, como pudiéramos decir. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Habrá muchos, ¿verdad? Muchos likes contigo, porque eso también lo hacemos de manera intencional, a los fines de que siempre formen parte de nuestra familia. Ya te voy a invitar, ¿verdad? Para que el 26 va a haber un like, que es el sábado, con una catadora en Tacones, que es de la presidenta y fundadora de Viva Compliance de Panamá, que va a regular eso, va a preguntar cuál es la importancia de ese oficial de cumplimiento. Pues estamos hablando de eso, o sea, no cualquiera realmente puede serlo, ni debe serlo, y también entender que si usted va a meterse en ese problema, entienda hasta dónde llega, porque tampoco usted va a tener información no, va a ser todo lo contrario, le van a poner las de mil obstáculos dentro de la misma organización pública o privada, porque por ignorancia, por desconocimiento, pueden pasar muchas cosas, entonces uno debe tener tranquilidad en lo que va a asumir frente a esa realidad. Hay muchos que, bueno, porque el compliance es una carrera, en los países donde está realmente regulado y desarrollado, gente que se dedica al cumplimiento, ¿ok? Y obviamente, bueno, muchos quieren ser oficiales de cumplimiento hasta que entienden cuáles son los riesgos también de ser oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, bueno, ya sumamos por allí, ¿no? Una legitimación culposa en caso de los sujetos obligados, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, y aquí podríamos hablar, bueno, aquí está inclusive en Venezuela Samuel Acuña, que sabe mucho también de la materia. En tema organizacional, si vamos a hablar de derecho penal económico y responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización y todas esas cosas. Entonces, no es fácil, hay que prepararse mucho, y realmente yo admiro mucho a las personas que ejercen el rol de oficial de cumplimiento, porque como se lo digo, vamos a estar claros, son el bicho raro de la organización, porque son los que dicen lo que los demás no quieren escuchar, ¿ok? Y como venimos hablando, tanto en el sector público como en el sector privado, no escapa de intereses, ¿ok? De ciertos intereses, y las grandes transnacionales, empresas privadas, no escapan a ellos. Entonces, cuando el oficial de cumplimiento dice stop, esto no es ético, esto no va acorde a las políticas y procedimientos de la empresa, esto es el código de ética, de conducta, esto, etcétera, entonces ya tú sabes, ¿no? Empiezan a... Y si no, los invito a que vean y busquen lo que pasó con Volkswagen, ¿ok? El embrollo que se metió Volkswagen hace unos años, precisamente por sus carros eléctricos, donde fue un escándalo grandísimo, y bueno, la junta directiva, oficial de cumplimiento y todo el mundo pagó allí. Entonces, pero de verdad, mira, agradecido, María Alejandra, gracias por la invitación. Para mí fue un gusto. Esto es un tema realmente que traté de traer lo más, que yo consideré más relevante, sobre todo para nosotros, para la región, que la región, los que están de afuera, si hay personas de afuera, vean más o menos cuál ha sido el desarrollo en Venezuela más actualizado, ¿ok? Y que esperemos que, bueno, que se tomen los correctivos necesarios para que realmente salgamos de esa lista gris, que, como tú dijiste, no solo nos ven a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque algo que no se toma en cuenta, y que se lo digo yo a las personas que doy capacitación, es que eso nos aumenta el riesgo país, ¿ok? La percepción, el riesgo país, las inversiones. Nadie hoy actualmente quiere retratarse con países que son jurisdicciones de alto riesgo, así de sencillo. Y eso afecta a la economía, eso afecta las inversiones, tanto directas como indirectas, ¿ok? Eso es un con todo, ¿no? Entonces, es importante que avancemos en eso, y cada quien desde su parcela, como digo yo, hacer lo correcto, que no es fácil, pero hay que hacerlo, y más en estos temas. Agradecido, María Alejandra, verdad que encantado, y espero, bueno, sea la primera de muchas. Excelente, ¿verdad? Gracias, Alexis, gracias a todos los catadores que nos acompañaron en este Super Live, que por supuesto va a quedar grabado en Cata Jurídica con Tacones, y que también va a estar en el canal de YouTube de Cata Jurídica con Tacones. Una vez más nos vestimos de gala en esta edición especial. 1.000.000 de gracias, Alexis, espectacular como siempre. Gracias, amor. Hasta luego. Buenas noches a todos, gracias por asistir.